Quienes habla el padre Agustín José Spezza, misionero del Verbo encarnado aquí en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Juan 17, 1 al 11. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste del medio del mundo, tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. La frase Padre, la hora ha llegado es una oración verdaderamente hermosa que Jesús recita en este Evangelio de Juan, capítulo 17, ¿no? Del 1, justo antes de su crucifixión. En esta oración Jesús le pide a su Padre que glorifique a su Hijo, para que el Hijo pueda glorificar al Padre. Es decir, que podemos reflexionar qué cosa hermosa, ¿no? Para Jesús el momento de su glorificación y la de su Padre, ¿cuál es? Es el momento de la crucifixión. Es decir, en el momento de dar la vida por los hombres en la cruz, allí, para eso, para Cristo y para Dios, eso es glorificación. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos, dijo Jesús. Y también agregó: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Hoy estamos celebrando el martirio de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Estos grandes mártires de África, que recuerdan a los primeros mártires de la Iglesia, como comenta en el oficio de lectura el Papa Pablo VI, ¿no? No se quedan atrás, están a la altura de los grandes mártires de los primeros tiempos. Pues bien, ellos imitaron a Cristo también. Hoy los celebramos día 3 de junio, la memoria de este San Carlos Luanga y compañeros mártires, que durante los años 1885 y 1887 muchos cristianos sufrieron la muerte en Uganda. Bueno, hoy también, ¿no? Como saben, hace pocos días, uno más de tantos, no sé si de miles, mataron a un sacerdote que estaba tirado ahí con su sotana, un negrito en Kenia, por predicar a Cristo, ¿no? Por llevar la misa, ¿no? A Cristo. Nosotros sin la misa no podemos vivir, había dicho una comunidad de la antigüedad también, ante un emperador que por eso los mató, ¿no? Bueno, acá entonces pasó eso, por orden de un rey perverso, el rey Wanga, en odio a su religión. Algunos de ellos servían en la misma corte del rey y eran adictos a la persona del rey. Entre ellos destacan Carlos Luanga y sus 21 compañeros, los cuales, con una adhesión inquebrantable a la fe católica, fueron decapitados unos, otros quemados, por el hecho de no haber querido someterse a los impúdicos deseos del rey perverso.
Bueno, todo empezó así en África, gracias a la Iglesia, a la misión de la Iglesia Católica, ¿no? Los que misionaron Uganda, país del África Central, en esa época, fueron la Sociedad de los Misioneros de África, también conocido como los Padres Blancos, que formaron parte de la evangelización de África en el siglo XIX. Después de 6 años en Uganda, ya había una comunidad de conversos importante, cuya fe sería un testimonio para toda la iglesia, ¿no? Ya se había plantado la iglesia católica ahí, ¿no? Pero como Cristo dijo que el mundo los va a odiar, siempre es así, ¿no? Cuando alguien se juega por Cristo, viene el odio del mundo inmediatamente, que es el gran aliado del demonio, ¿no? Pues bien, la vida ejemplar de estos cristianos, inicialmente, al principio, ganó el favor del rey Tesa, un rey Tesa, así se llamaba. Pero más tarde, comprendió que los cristianos no lo favorecían en su negocio de venta de esclavos, así que empezó la persecución. Wanga, el rey posterior, sucedió a su padre en el trono. Al principio la situación de los cristianos mejoró. Así fue, ¿no? Cuando entra el cristianismo todo mejora, lo natural y lo sobrenatural, cada vez más perfecto, siempre es así. Y varios tuvieron posiciones importantes en la corte del rey Wanga. Pero el rey, desgraciadamente influenciado por el Islam, cayó en la tendencia homosexual. Era un rey homosexual. La situación de los cristianos, por no ceder a sus demandas, se hizo bastante difícil, por no ser imposible. A todo esto, el principal mayordomo de la corte del rey Wanga, un joven de apenas 25 años llamado José Mukasa o Mukasa, se convirtió al catolicismo, gracias a la buena predicación de estos misioneros, ¿no? Y pronto llegó a ser líder de la comunidad católica, que para entonces ya tenían unos 200 miembros. Cuando el rey Wanga asesinó a un misionero protestante, metodista creo, ¿no? Y a sus compañeros, entonces José Mukasa confrontó al rey por este crimen que había hecho y además le hizo saber al rey Wanga que la Biblia condena y prohíbe totalmente lo que él estaba haciendo, la perversión, ¿no? Prohíbe totalmente el pecado de homosexualidad y que lo llama una aberración, algo abominable, que va contra la ley divina y es algo impropio de la persona humana, que el libro sagrado dice que es un pecado merecedor de la muerte, como así lo refiere el libro santo del Levítico capítulo 18, lo pueden leer, y que es un pecado que va contra la naturaleza, más bien. En el libro también de San Pablo, Romanos 1:26, y que los que cometen este pecado no poseerán el reino de Dios. También 1 Corintios 6:10, 1 Corintios, ¿no? En fin, después de esta prédica que le hizo, no le fue muy bien a José Mukasa. Y si bien el rey Wanga había sido amigo de él durante mucho tiempo, pero cuando José Mukasa lo quiso hacer renunciar al pecado y al mal, la reacción del rey fue violenta y lo mandó matar. Cuando los verdugos trataron de amarrar las manos de José, él les dijo: un cristiano que entrega su vida por Dios no tiene miedo de morir. Y así perdonó a Wanga con todo su corazón y murió el 15 de noviembre de 1885. Y así este mártir llegó a ser el primero de los mártires de Uganda. Como vemos, este rey quería abusar de los jóvenes, ellos se negaron totalmente y ese fue el motivo por el que los van a matar. Después de José Mukasa vino el joven Carlos Lwanga, negro también,
que era el favorito del rey en su momento, que estaba en la corte, sucedió a José Mukasa en la instrucción y liderato de la comunidad cristiana en la corte. También él hizo lo posible por evangelizar y proteger a los varones de los deseos lujuriosos del rey homosexual. Las oraciones de José lograron que la persecución del rey amainara por 6 meses. Pero en mayo de 1886, el rey llamó a uno de sus pajes llamado Wafu y le preguntó por qué estaba distante del rey. Cuando el paje respondió que había estado recibiendo instrucción religiosa de Daniel Sebun Wanwo, el rey montó en ira, llamó a Daniel y lo mató en el acto, en ese mismo momento, atravesándole el cuello con una lanza. El odio a quien predica el catecismo, la verdad, ¿no? Entonces el rey Wanga ordenó que el complejo real sea llevado para que nadie pueda escapar y llamó a todos sus verdugos. Y llamó a sus verdugos, ¿no? Toda la corte era cristiana, ¿no? Porque no querían saber nada con las propuestas que hacía este rey perverso. Comprendiendo lo que venía, Carlos Luanga, este gran hombre, gran catequista, bautizó y sacerdote, bautizó a 4 catecúmenos esa noche, incluyendo a un joven de 13 años llamado Quisito. En la mañana, Wanga reunió a toda su corte y separó a los cristianos del resto, diciendo: aquellos que no rezan, párense junto a mí, aquellos que no rezan. Y los que rezan, párense allá. Él preguntó a los 15 niños y jóvenes, todos menores de 25 años, si eran cristianos y tenían la intención de seguir siendo cristianos. Ellos respondieron sí, con fuerza y valentía. Wanga los condenó a muerte. Uno de los jóvenes, llamado Mavaga, era hijo del jefe de los verdugos y su papá le rogó que se escapara y se escondiera, pero Vaga no quiso. Los prisioneros atados pasaron la casa de los padres blancos en su camino. El padre Lauderdale más tarde relató sobre el joven Quisito de 13 años que sonreía, cantaba y animaba al resto. Quizás cantaba los salmos o los cantos que le habían enseñado los catequistas. Invitó a todos a tomarse de las manos para así ir unidos y ayudarse a mantener el ánimo. El padre Lourdes estaba realmente asombrado del valor y el gozo de estos nuevos cristianos camino al martirio. 3 de ellos fueron martirizados en el camino. Esto es la gloria de los santos. Esto es la glorificación que Cristo comenzó, ¿no? Murió en la cruz por nosotros, que éramos pecadores. Y somos pecadores de condición, al menos. Estos mártires también fueron semilla de nuevos cristianos, por eso lo sembrado en Uganda ha producido muchos frutos, ¿no? Hoy, lamentablemente, por un lado, cristianos cobardes que no se animan a predicar sobre el mal, por eso no son ni siquiera dignos de que le metan un hachazo o un balazo en la cabeza para ser mártir por confesar a Cristo, ¿no? Hoy están todos unidos en el mal, no todos, pero muchos. Bueno, hoy lamentablemente, también por otro lado, hay sectores minoritarios, contrarios a la Iglesia, por supuesto, de la Iglesia Católica, como son los lobby LGTB, pañuelos verdes, etcétera, 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 que apoyan la postura del depravado rey africano Wanga, aunque estemos en el siglo XXI, y siembran gran confusión, especialmente entre los jóvenes. Y desgraciadamente en las escuelas también, en cantidad, se están difundiendo folletos para abrazar esta depravada costumbre que va contra la ley de Dios y por lo tanto contra la misma naturaleza, contra la ley natural. Y eso se está ocurriendo. Los padres tienen que saltar
saltar con todas las fuerzas y defender a sus hijos de esta depravación. Esto que debe alertar a la población, que pareciera que no se están dando cuenta que en la sociedad se está viviendo una especie de salvajismo igual o peor que en los lugares que mencionamos. Desgraciadamente los medios de comunicación lo difunden y apoyan todo esto. Que el ejemplo de estos jóvenes santos mártires de África, Carlos Lwanga y 21 compañeros que murieron todos por Cristo, que prefirieron morir antes que ofender a Dios, nos sirva para que nuestros jóvenes también se rebelen contra este mal que azota hoy nuestro pobre mundo, porque en definitiva siempre son los buenos católicos los que salvan al mundo, siempre es así, y siempre son los que van a ser perseguidos. Se lo pidamos a la purísima Madre del Cielo que proteja a nuestros queridos jóvenes de esta tremendo flagelo, de esta confusión, para que reine Cristo nuevamente en nuestra sociedad. Ave María Purísima.